Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando de un estudio que generó muchos titulares hace un par de meses que asociaba un riesgo un 91% mayor de mortalidad por enfermedad cardiovascular en las personas que hacían ayunos. Hay una pregunta sobre esperanza de vida y cómo es que al principio del siglo XX la esperanza de vida era poco más de 40 años cuando había figuras históricas que vivían hasta los 70, 80 años o más. La siguiente consulta es sobre la relación entre la testosterona y el cáncer de próstata. Explicaré lo que sabemos y también si las terapias de reemplazo hormonal elevan el riesgo. Hay una pregunta curiosa después sobre el bostezo. ¿Por qué bostezamos? ¿Por qué es tan contagioso? Y comentaré las hipótesis que se manejan actualmente. Y por último, veremos si tienen sentido y evidencia científica los suplementos de cetonas. Y aquí profundizaré un poco más en por qué producimos cuerpos cetónicos, la dieta cetogénica y otras formas de elevar las cetonas. Antes de pasar a las preguntas, un recordatorio rápido de nuestros patrocinadores, empezando por Coffee Café, que ofrecen café de especialidad, de alta calidad, y si bien el café normal se asocia ya con beneficios para la salud, estos beneficios son todavía mayores si el café es de más calidad, porque tiene más polifenoles, se tuesta poco antes del consumo, por lo que retiene más propiedades y, por supuesto, está más rico. Podéis echar un vistazo a todos sus cafés en coffeecafe.com, deletreo koficafe.com. Tienen también una versión descafeinada y si no tenéis claro cuál seleccionar, tienen un pack de degustación que os permitirá probar varios para elegir después. Y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un 10% de descuento. Y como siempre, contamos también con el apoyo de PaleoBull, fabricantes de barritas energéticas basadas en comida real, suplementos deportivos como proteína de suero de vacas alimentadas con pasto, que es panacea, tienen una nueva creatina pura con sello Creapure y mucho más. Podéis echar un vistazo a todos sus productos en paleobull.com y también tendréis descuento del 10% con el código FR10. Y lo último, si estás en baja condición física, bien porque eres una persona mayor o joven pero que nunca ha hecho ejercicio y quieres entender los conceptos básicos del entrenamiento de fuerza y saber cómo empezar, puedes ir a fitnessrevolucionario.com/fuerza básica, todo junto, fitnessrevolucionario.com/fuerza básica y te enviaremos el detalle para participar en un seminario gratuito que haremos el 19 de junio por la tarde y que quedará grabado si no puedes estar en directo. Y ahora sí, damos paso a vuestras preguntas. Hola Marcos, me llamo Fran. Antes que nada, agradecerte tu labor de investigación y divulgativa, bajo todos sus formatos. Te he descubierto gracias a unos amigos hace unos meses y desde entonces me acompañas en la mayoría de mis ratos libres. Y has provocado un cambio en mi vida, de hecho, despertando un interés creciente por la salud metabólica y poniéndolo en práctica. Mi pregunta es la siguiente. Recientemente, concretamente el lunes 18 de marzo, ha salido publicado un estudio en las sesiones científicas 2024 de la Asociación Americana del Corazón que ha tenido mucho impacto en los medios de comunicación, en televisión, radio, prensa. Y el titular más relevante es el ayuno intermitente dispara un 91% el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Una de las cosas que practico es esto, ¿no? El ayuno intermitente me funciona muy bien y me he quedado preocupado. Yo he leído lo que pone en la prensa, pero como sé que a ti te gusta indagar profundamente en los estudios y abordar los resultados desde todas las vertientes, me gustaría saber tu opinión. Nada más, reitero mi agradecimiento y admiración por la labor que haces. Saludos. Pues muchas gracias por seguirme, Frank. Y sobre ese estudio y los titulares que provocó, lo comenté en la newsletter la semana que salió, hace un par de meses, y os aconsejo suscribiros gratis a mi newsletter en fitnessrevolucionario.com/lista, quienes no estéis ya, porque ahí comparto cosas que no publico en ninguna otra parte. Y más allá de ese estudio, quiero daros algunas ideas para reflexionar o para tener en cuenta cuando veáis cosas de este estilo en la prensa, en las redes sociales, porque generalmente se repiten los mismos problemas. Por ejemplo, en este caso, la primera alerta es que era un estudio preliminar que se presentó en un congreso, ni siquiera era un estudio revisado por pares y publicado en una revista, por lo que no pasa ese primer filtro de calidad, que no quiere decir que el estudio sea malo, o sea, quizá pase con el tiempo estos filtros y se publique finalmente, pero de momento lo he revisado y no lo he encontrado, por lo que entiendo que sigue siendo algo preliminar. Después, cuando aparece un estudio, debemos preguntarnos siempre cómo encaja con el resto de la literatura actual. Por ejemplo, hay muchos estudios publicados, revisados por pares, que evalúan el ayuno intermitente y el riesgo cardiovascular, y en general se ve un efecto positivo en la mayoría de parámetros de riesgo coronario.
De hecho, en enero de este año, de 2024, un par de meses antes del estudio preliminar que comentas, se publicó una revisión sistemática de 10 estudios también publicados, revisados por pares, que se suma a otros metaanálisis previos y que en este caso concluye lo siguiente. Y traduzco literalmente de las conclusiones. Tenemos evidencia sugiriendo que el ayuno es beneficioso a la hora de reducir los riesgos cardiovasculares en la población. Esto se logra mejorando el perfil lipídico, mejorando marcadores de síndrome metabólico, reduciendo la resistencia a la insulina, reduciendo el peso corporal y marcadores inflamatorios. Y estos resultados se mantienen para distintos tipos de ayuno, incluyendo ayuno intermitente. Y recordemos que una revisión sistemática de estudios publicados supone un grado de evidencia muy superior al de un estudio preliminar. ¿Y cuántos titulares o artículos de prensa vimos sobre esta revisión sistemática? Pues ninguno. ¿Por qué? Pues porque no llama la atención, no genera alarma, ni miedo, ni nada, y por tanto no genera visualizaciones ni interés, que es lo que buscan los medios. Hay una ley importante que conecta el análisis de datos con los medios de comunicación, que es la ley de Twyman, que afirma que cuanto más inusuales o sorprendentes sean los datos, más probable es que hayan sido el resultado de algún tipo de error o manipulación. Y la conclusión de esto, o la paradoja, es que los datos más sorprendentes, que tienen muchas más probabilidades de ser falsos, son los que más se publican en los medios, los que más se comparten y los que terminan acaparando los titulares. Y por ese motivo debemos ser escépticos cuando veamos titulares especialmente sorprendentes porque, como digo, según la ley de Twyman, es muy probable que sean falsos. Y así ha sido siempre. Se habla mucho de la crisis de replicación en la ciencia, en el sentido de que estudios que se realizaron hace ya muchos años y que se han mencionado en libros, que se estudian en las carreras universitarias, etcétera, cuando se han intentado replicar más recientemente, pues resulta que no se obtienen los mismos resultados, a veces ni parecidos. ¿Y cuáles son los estudios que más problemas de replicación tuvieron? Pues los que mostraban resultados más sorprendentes, que de nuevo son los que tendían a mencionarse más. Y por poner un ejemplo, fue muy popular esta idea de que al adoptar una postura de poder se elevaba la testosterona, se reducía el cortisol, que viene de unos estudios de la investigadora Amy Cuddy, que hizo después una charla TED que fue súper viral, escribió un libro también muy conocido, se mencionó por supuesto en todos los medios, en libros, en másters, y cuando otros investigadores intentaron replicar este efecto varias veces por distintos equipos, pues no se vio para nada esto. Ojo, si hay un impacto de la postura en la psicología, no es que no sirva para nada, pero no es cierto que tenga un efecto medible en las hormonas, que fue lo que más enfatizaron los medios. Pero bueno, volviendo a este estudio preliminar, tiene varios problemas. Primero, es un estudio observacional. Bueno, que a ver, no es un problema en sí, pero ya nos dice que no podemos establecer causalidad a partir de él. Y lo que sí me parece ya un problema es que si bien el estudio considera datos de entre 2003 y 2018, solo preguntó a las personas sus horarios de comida 2 veces. O sea, 2 veces en 15 años, lo cual claramente es muy poco. Seguro que la mayoría de vosotros habéis variado mucho vuestros patrones de comida en los últimos 15 años y, por tanto, las respuestas habrían sido muy distintas si os preguntan en 2010 y 2018 que si os preguntan en 2015 y 2023, ¿no? O sea, son muestras muy pequeñas y extrapolar a partir de ellas es problemático. Hay que tener en cuenta también que los datos iniciales son de 2003, cuando nadie hablaba sobre ayuno intermitente y seguramente las personas que se preocupaban por su salud seguían en general de aquella las pautas oficiales de las 5 comidas al día. O sea, ¿quién se saltaba comidas en 2003 o 2006 o incluso 2009? Pues las personas que les daba igual su salud, que tenían patrones erráticos de comida, que desayunaban café con un cigarrillo o que tenían que ayunar para pruebas médicas, por patologías, etcétera. Y efectivamente vemos que las personas que hacían menos comidas tenían en general peores hábitos, fumaban más, había más hombres, que es en sí un factor de riesgo, más afroamericanos, que también es un factor de riesgo, o sea, en general tienen más parámetros de riesgo cardiovascular. Este grupo tenía también un índice de masa corporal mayor, es decir, tenían más sobrepeso, y es mucho más probable que todo esto y otros muchos factores que ni siquiera analizaron en el estudio fueran lo que explique el mayor riesgo en el grupo que se saltaba comidas o que tenía más espacios sin comer. Y mi conclusión de todo lo anterior es que no hay ningún motivo para alarmarse, o sea, no es una población adecuada para evaluar el ayuno intermitente ni la forma correcta de hacerlo por todo lo que he explicado. Y como digo, tenemos muchos estudios que nos permiten estar tranquilos con estrategias de ayuno intermitente.
Honestamente, en personas que tengan buenos hábitos, que coman ya bien, que hagan ejercicio, etcétera, no creo tampoco que vaya a aportar un beneficio marcado a nivel cardiovascular, pero desde luego no hay tampoco ninguna evidencia seria que nos haga pensar que es malo en este sentido y de hecho, si tenemos que leer la evidencia en su conjunto, apunta a lo contrario, a que es positivo a pesar de que esto no genere titulares tan jugosos en los medios. Hola Marcos, ante todo darte las gracias por toda la información que llevas divulgando desde hace tanto tiempo. Me he leído alguno de tus libros y quería preguntarte en relación al último que has sacado, Vive Más, porque te he escuchado decir que de hasta hace nada, principios del siglo XX, te he escuchado decir que la esperanza de vida era de 40 años. Y si seguimos un poquito la historia clásica y lo voy a enlazar con el estoicismo, los datos nos dicen que Séneca vivió hasta los 69 años y que podía haber vivido más si no fuera condenado a muerte, que Marco Aurelio murió con 59, que Epicteto murió con 80, que Musonio Rufo murió con 75. Y después seguimos buscando información acerca de la esperanza de vida en la época clásica, tanto en Grecia como en Roma. Vemos que Hipócrates vivió hasta los 90, Galeno hasta los... Pues bueno, no está muy claro, sobre los 70 o 86, depende del autor. Pitágoras vivió hasta los 80, Diógenes de Sinope hasta los 91, Sócrates 71 y murió porque lo condenaron a muerte. Entonces quería saber por qué hace 2000 años, sin antibióticos, sin vacuna, se vivía por encima de los 70 y 80 años y 2000 años después estábamos viviendo 40 años. A ver si me sacas de dudas. Un saludo. Muchas gracias por la pregunta y recibo variantes de esta consulta con frecuencia, lo que me hace pensar que no se entiende bien el concepto de esperanza de vida y los factores que influyen en ella, así que me parece interesante hablar un poco sobre esto. Un error común es pensar que si la esperanza de vida promedio es de 40 años, significa que esa es la edad a la que la mayoría de personas morían, pero eso no tiene por qué ser así. La media no nos dice nada sobre la distribución. Es como el chiste de si Bill Gates entra en un bar de India con 100 personas, pues la riqueza promedio de las personas de ese bar sería de más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Lo cual es matemáticamente cierto, pero eso no quiere decir, evidentemente, que cada persona tenga esa riqueza, sino que es simplemente el resultado de dividir la riqueza de todos ellos por el número de personas. Y como Bill Gates tiene más de 100.000 millones de dólares, pues la riqueza promedio, por muy pobres que fueran las 100 personas del bar, sería de más de 1.000 millones. Y algo similar, aunque no tan extremo, ocurre cuando hablamos de esperanza de vida, y especialmente en la antigüedad, donde había, por ejemplo, una gran mortalidad infantil. Mencionas, por ejemplo, a Marco Aurelio, y si consideramos la edad promedio de su familia, vemos que de hecho es menor de 40 años, porque tuvo 13 hijos en total, de los cuales 2 murieron en el primer año de vida, Tito Aurelio a los 4 años, Marco Anio Vero a los 7 años, Ania Aurelia murió a los 18, Lucila a los 32, 33, Cómodo a los 31, que fue su sucesor, un emperador desastroso, por cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las personas que viven más tienen más probabilidades de dejar su huella en la historia, por llegar a descubrir algo, por hacer muchas conquistas, por escribir obras literarias o tratados filosóficos famosos. Todo esto lleva tiempo y las personas que mueren antes de los 20 años, por decir algo, que era la mayoría en la antigüedad, pues dejan pocos registros. Y de hecho, en la antigua Roma y durante muchos siglos después, la mitad de los niños morían antes de cumplir 10 años. Después, el riesgo de muerte se reducía mucho, pero las enfermedades infecciosas seguían diezmando a la población. Y volviendo al ejemplo de Marco Aurelio, al final de su vida tuvo que hacer frente a 15 años de plaga antonina, que se estima que mató a entre el 5 y el 7% de la población en aquel momento de Roma, es decir, entre 3 y 5 millones de personas. Y esto, evidentemente, acortó mucho la esperanza de vida promedio. Entonces vemos que hay muchos errores conceptuales cuando la gente razona sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, yo hago mucha alusión al pasado, a reincorporar en nuestra vida estímulos ancestrales que hemos perdido, y un contraargumento de muchas personas es que nuestros ancestros vivían 30 años en el Paleolítico y que por tanto nada de lo que hacían antes es aplicable. Y seguramente en sus cabezas, al saber que la esperanza de vida era de unos 30 años, lo cual es verdad, piensan que muy poca gente vivía más de 30 años, y eso es falso. Tenemos muchos registros de individuos que vivían más de 60, 70 años, o lo mismo en sociedades cazadoras-recolectoras contemporáneas, que viven de manera muy similar a cómo vivían todos los humanos hace 10.000 o 20.000 años, sin acceso a medicina ni a nada moderno, y muchos de ellos superaban estas edades. Pero de nuevo, la gran mortalidad infantil reducía mucho la esperanza de vida, que es un promedio.
De hecho, se estima que los individuos que superaban los primeros años de vida, que eran los más peligrosos y llegaban a los 15 años, tenían ya una esperanza de vida de 54 años, que es baja por los estándares actuales, pero que nos da una idea de cómo la mortalidad infantil sesgaba a la baja el promedio. Y algo que pocos saben es que la esperanza de vida se redujo incluso más con la llegada de la revolución agrícola, porque al juntar a muchas más personas y vivir con animales, pues surgieron muchas enfermedades nuevas, y en la Grecia clásica, la antigua Roma, la Norteamérica precolombina, la esperanza de vida se estima que no llegaba ni siquiera a los 30 años. Y ahí se mantuvo durante miles de años, hasta el siglo XIX, cuando empezaron a mejorar las condiciones de higiene, cuando gracias a Pasteur y compañía empezamos a entender el papel de los gérmenes en la enfermedad, se empezaron a pasteurizar los alimentos, a conservar mejor, se avanzó en los alcantarillados públicos, y por todo esto se elevó la esperanza de vida a los 40-50 años a principio del siglo XX, que es lo que comento en el libro. Y poco después surgieron ya los antibióticos, las vacunas y algunas innovaciones más que explican el gran salto que se produjo en las décadas siguientes. Se redujo muchísimo la mortalidad infantil. Por poner un ejemplo, en 1900 la mortalidad infantil en España era todavía del 20%, que es una barbaridad para hablar ya del siglo XX, pero en los años 50 había bajado ya al 5% y en la actualidad es del 0,25%. Es decir, 100 veces menos que hace un siglo. Y solo eso, si no hubiera cambiado nada más, ya supondría un aumento importante de la esperanza de vida promedio. Otra forma de verlo es entendiendo que la vida máxima no ha cambiado mucho. Hay ejemplos de personas que vivieron más de 80-90 años en la época romana o la Grecia clásica, como dices. Seguramente hubo individuos en el Paleolítico que llegaron también a esa edad, aunque serían pocos, pero lo que ha cambiado sobre todo es que lo que antes era extraño, que era llegar a esa edad, hoy es lo normal. Es decir, en la actualidad la esperanza de vida está bastante cerca de la vida máxima, mientras que antes la brecha entre ambas era muy grande por esa gran mortalidad infantil. Hola Marcos, enhorabuena por tu trabajo y por tu podcast y las aportaciones que haces de salud al mundo, ¿no? Porque te sigo desde hace tiempo y me encanta tu trabajo, tus libros y demás. A ver, en cuanto a la pregunta... Bueno, va relacionado con los niveles de testosterona y la posibilidad de que eso influya, por ejemplo, en el cáncer de próstata. ¿Vale? Lo digo por suplementaciones que a menudo se recomiendan, como puede ser la ashwagandha o como puede ser, por ejemplo, también los ciclos en la sauna, que también sé que elevan los niveles de testosterona, y algunas acciones que, no sé si pueden ayudar o perjudicar en un proceso de diagnóstico de cáncer de próstata como el que yo me vi envuelto, en el cual, pues te hablan de que ese cáncer se alimenta precisamente de la testosterona. Pues nada, esa es mi pregunta y agradezco vuestra respuesta. Venga, un abrazo, Marcos, gracias. Gracias por la pregunta. Es un tema complejo y voy a intentar resumir lo que sabemos. Revisé mucha evidencia cuando escribí mi libro Vive Más y acabo de revisar por si ha habido alguna actualización estos últimos meses, pero seguimos más o menos con las mismas incógnitas. Por un lado, sabemos que hay un papel claro de la testosterona en el desarrollo del cáncer de próstata. Se ha visto en cultivos celulares, en modelos animales, se ha visto que con castración química se reduce la velocidad de crecimiento de tumores de próstata existentes. Por tanto, hay una conexión, eso es así, pero es mucho más compleja de lo que piensa la mayoría y es diferente también en individuos sanos que una vez que se han desarrollado ya las mutaciones que conducen después al cáncer. Me explico, tenemos muchos estudios que no muestran ninguna conexión entre niveles de testosterona y riesgo posterior de cáncer. Tenemos estudios que muestran que hombres con niveles más bajos de testosterona tienen después cánceres más agresivos de próstata. Tenemos algún estudio que sí muestra más riesgo de cáncer en hombres con más testosterona natural, pero sin relación dosis-efecto clara, es decir, que a partir de un nivel no se ve que más testosterona siga elevando el riesgo. Y toda esta heterogeneidad nos hace pensar que el papel de la testosterona es relativamente pequeño y que hay otros muchos factores en juego. También hay una teoría que tiene bastante sentido y es que la activación de los receptores de andrógeno en la próstata podrían elevar el riesgo de cáncer, pero que una vez que estos receptores se saturan, o sea, ya se activan lo más que pueden, no se va a elevar el riesgo por más testosterona que haya. Y el nivel de saturación se produciría a distintos niveles en distintos hombres, de ahí quizá las discrepancias en los estudios y que no haya una relación clara.
Y otro dato que apoya esta idea es que los últimos estudios publicados sobre terapias de reemplazo hormonal no muestran más riesgo de cáncer de próstata entre los hombres que recurren a ellas, que claramente elevan la testosterona de manera exógena. Por tanto, si el papel fuera directo, veríamos una elevación de cáncer de próstata y todo parece apuntar a que no se produce. Conclusión de todo lo anterior, pues que en hombres sanos no me preocuparía para nada de tener la testosterona a niveles altos dentro del rango normal y producida de manera natural, obviamente, no hablo de esteroides, y la testosterona sabemos que tiene otros muchos beneficios para la salud que ya he comentado en podcasts anteriores. Pero en el caso de tener ya un cáncer de próstata, la cosa cambia y sí parece lógico vigilar más estos niveles, pero es algo que el oncólogo tendrá que evaluar. En algunos casos se usan, por ejemplo, distintas terapias supresoras de andrógenos, cuando tiene sentido, que no es siempre, y de hecho, complicando más todo esto, se está explorando ahora en fase experimental estrategias de ciclar supresión de andrógenos con dosis altas después de testosterona. ¿Y cuál es la lógica? Pues que algunos cánceres se adaptan a los niveles bajos de testosterona, las células cancerígenas de la próstata desarrollan más receptores de andrógeno y se cree que si después se dan dosis altas de testosterona, pueden dañar estas células cancerígenas al haber desarrollado muchos receptores y que no se adaptan bien a este nuevo entorno. Insisto, es algo experimental, no sabemos todavía si va a funcionar a gran escala en humanos, pero es un ejemplo más de la compleja relación entre la testosterona y el cáncer de próstata. Pero pasando a tu pregunta, y si estás ya en tratamiento, pues sería más cauto con suplementos que eleven la testosterona, como es la ashwagandha, porque no hay ningún estudio que haya evaluado esto, pero por ejemplo, la ashwagandha ha demostrado efectos anticancerígenos en estudios in vitro, es decir, en células aisladas, que no sabemos hasta qué punto sería extrapolable a un cáncer real, de próstata en concreto, no lo sabemos. Personalmente no creo que tenga impacto negativo el posible aumento de testosterona de la ashwagandha, pero entiendo que se recomiende cautela. En cualquier caso, la elevación de testosterona que podría producir la ashwagandha no es muy grande y si te ayuda a reducir el estrés, a reducir el cortisol, pues es probable que el beneficio merezca la pena, ¿vale? Pero, insisto, no me atrevo a dar recomendaciones si estás en proceso de tratamiento porque no tenemos ninguna evidencia en la que basarnos. Pero como ejemplo similar y salvando las distancias, sabemos que el ejercicio en general y sobre todo el de fuerza tiene un efecto positivo también en la testosterona, o sea, la eleva ligeramente y a su vez es muy beneficioso para mejorar el pronóstico del cáncer de próstata, que es un tema que comentamos con Adrián Castillo en el podcast 399. En resumen, que no me atrevo a darte una respuesta si ya estás en tratamiento porque no hay estudios sobre el tema. Mi intuición me dice que los efectos positivos de la ashwagandha, si tienes ansiedad, superan los posibles riesgos, pero, de nuevo, tiene sentido ser cauto, lo consultaría con el médico y si finalmente la tomas, pues usaría una dosis pequeña por si acaso. Hola Marcos, lo primero de todo quería darte mi agradecimiento porque tu trabajo me ha valido mucho para mi desarrollo personal, tanto de manera física como psicológicamente. Y lo segundo, dado que me gusta mucho tu mirada ancestral y evolutiva del ser humano, mi pregunta es sobre el bostezo. ¿Qué nos aporta para no haber sido desechado en nuestra evolución? En fin, que no sé si se haya hablado de esto en algún podcast anterior, pero sí es verdad que me gustaría mucho saber tu opinión sobre este tema. Muchas gracias. Gracias por la pregunta y vamos a alternar de algo duro como el cáncer a algo más ligero, que sería el bostezo, y es un tema súper interesante. Primero, no sabemos realmente por qué bostezamos, aunque hay varias hipótesis que ahora comentaré. Lo que sí sabemos es que empezamos a bostezar muy pronto. De hecho, bostezamos ya en el útero antes de nacer. Las personas en coma también bostezan y, de hecho, casi todos los animales vertebrados bostezan, incluyendo pájaros, reptiles y peces. Es algo evolutivamente muy conservado y, por tanto, tiene sentido pensar que tiene alguna función o que al menos la tuvo en algún momento. Sobre estas posibles funciones, la que más se nombra es la de oxigenar el cerebro, pero no parece haber relación entre niveles de oxígeno en sangre y ganas de bostezar. Tampoco parece haber relación entre cómo de cansados nos sentimos y ganas de bostezar. De hecho, bostezamos con frecuencia al despertarnos, que en principio estamos ya totalmente descansados. Otra teoría es que bostezamos para refrescar el cerebro o cuando nos preparamos para algo, ¿no? Como cargando oxígeno en anticipación a algún desafío, y por eso quizás bostezamos al empezar el día como preparación. Y esto se ha comprobado al menos en peces que bostezan como anticipación a peleas con otros peces.
Y esto podría explicar también por qué bostezamos los humanos cuando nos sentimos un poco ansiosos, ¿no? Que la ansiedad no deja de ser preocupación o preparación para enfrentar alguna amenaza real o percibida, pero todo son conjeturas de momento. Y siguiendo con las incógnitas, tampoco sabemos muy bien por qué es tan contagioso y tampoco por qué los bebés no se contagian, porque solo hasta que cumplen 4 o 5 años empiezan a responder a los bostezos de otras personas. Y también se contagian animales, sobre todo chimpancés, ¿no? Que son especies como nosotros, muy sociales. Y si el bostezo tiene esa motivación de preparación para algo, pues si alguien del grupo bostezaba, sería quizás que sabía algo que el resto no sabía todavía, que se estaba preparando para algo y tendría sentido que el resto también bostezaran, aunque no supieran por qué, ¿no? Ya que probablemente también tendrían que estar preparados. Pero como digo, es todavía un gran misterio, todo son hipótesis y siguiendo con el contagio, ni siquiera es necesario ver a otras personas bostezar para que nos den ganas, ¿no? Solo con escuchar hablar de bostezar ya nos entran esas ganas y de hecho es muy probable que estés bostezando ahora mismo o que estés a punto de hacerlo. Y al menos sabemos que no es nada malo, así que adelante. Hola Marcos. Bueno, lo primero de todo quería darte las gracias por la gran labor divulgativa que haces, que nos ayuda también a los demás profesionales a querer seguir formándonos y a seguir manteniendo esa motivación por conocer y estar siempre actualizados. Bueno, mi pregunta de hoy va sobre las cetonas exógenas. Siempre se habla también de la dieta cetogénica, tienes tu programa para ello y está más estudiado, pero hace poco me comentaron por una compañera que ha comenzado a suplementarse de cetonas exógenas. He estado mirando un poco y haciendo un poco de investigación y he visto sobre todo información al respecto combinado con el deporte, pero en este caso, por ejemplo, mi compañera se lo toma como un suplemento más diario que bueno, dice le ayuda a la energía, a sentirse con más vitalidad y nada, y la verdad que en esta parte no he podido tanto encontrar información. Entonces, bueno, quería preguntarte tu opinión sobre el tema, sobre qué se sabe de esta suplementación, si podría llegar a tener incluso los mismos beneficios que la dieta cetogénica sin tener que hacer una dieta como tal, y si se podría tomar así como un suplemento más diario y no tiene que ser algo tanto como relacionado al entrenamiento. Muchas gracias y nada, pasa un buen día. Gracias por la pregunta. Vamos a empezar explicando brevemente qué son las cetonas o los cuerpos cetónicos, que son básicamente un tipo de combustible alternativo que produce nuestro hígado cuando escasea la glucosa. Como sabréis, el cerebro es un órgano muy voraz, a pesar de suponer tan solo el 2% más o menos de nuestro peso total, representa cerca del 20% del consumo de energía total y en condiciones normales usa principalmente glucosa como fuente energética. Sin embargo, nuestro cuerpo almacena muy poca glucosa. Guardamos glucosa en forma de glucógeno en el hígado, unos 80 a 100 gramos de glucógeno y quizá 300, 400 gramos más en el músculo, dependiendo de la masa muscular de cada persona. Pero en total, sabiendo que cada gramo de glucosa contiene 4 calorías, más o menos, almacenamos unas 1.600, 2.000 calorías de glucosa en forma de glucógeno, que es muy poco, ¿vale? Nos da para vivir un día, más o menos. Y por el contrario, todos tenemos decenas de miles de calorías en forma de grasa. Incluso un hombre de 80 kilos al 10% de grasa corporal, que es un nivel muy bajo, tiene 8 kilos de grasa, que son más de 60.000 calorías. Y ojo, no son 72.000, como muchos estaréis pensando, ¿no? Porque si bien la grasa dietética tiene 9 calorías por gramo de grasa, nuestra grasa metabólicamente activa son adipocitos, que tienen más cosas, además de grasa, y por tanto 1 kilo de grasa humana almacena unas 7.700 calorías, ¿vale? Y por eso para perder 1 kilo de grasa tenemos que generar un déficit aproximado de esa cantidad. Pero bueno, más allá de tecnicismos, tenemos 1.500, 2.000 calorías en forma de glucógeno y 60.000, 80.000 en forma de grasa. Y sin embargo, el cerebro, que es el órgano, como decía, más voraz energéticamente hablando del cuerpo, no puede usar la grasa como combustible directamente. Y esto supone una paradoja evolutiva, ¿no? ¿Cómo puede ser que nuestra especie haya sobrevivido los largos periodos de hambruna, donde había poca comida, o los duros inviernos, donde había proteína y grasa en forma de animales, pero había muy poco carbohidrato? Y la respuesta es que sobrevivimos gracias a la cetosis, que simplificando mucho, convierte la grasa en cuerpos cetónicos, principalmente beta-hidroxibutirato, que el cerebro sí puede usar.
Cuando ayunamos mucho tiempo, más de 16, 20 horas, o reducimos mucho el carbohidrato en la dieta, se produce un cambio metabólico en el cerebro que pasa de consumir casi exclusivamente glucosa a consumir hasta un 70% de cuerpos cetónicos. Y entre esto y el proceso de gluconeogénesis, pues hizo que pudiéramos aguantar semanas sin comer nada o periodos muy largos sin nada de carbohidrato. Y lo interesante es que estos cuerpos cetónicos no son simplemente un sustrato energético, sino que son una molécula señalizadora con varios efectos positivos en el cuerpo. Se ha visto que tienen, por ejemplo, efecto antiinflamatorio, y en términos de pérdida de grasa, que es para lo que la mayoría de personas usa la dieta cetogénica, los cuerpos cetónicos reducen el apetito, lo cual tiene sentido en el contexto evolutivo que he explicado. Y en el mundo moderno, el hambre es el principal enemigo de las dietas, y muchas personas notan que al usar una dieta cetogénica, como la que propongo, por ejemplo, en mi programa de 0 a Ceto, pues mantienen el déficit calórico necesario para perder grasa, pero con más facilidad, y por tanto pierden peso con más facilidad. Y ojo, no en todos los casos, ¿eh? Hay gente que no nota este efecto saciante con la dieta cetogénica y pasa tanta hambre o más que sin estar en cetosis. Ninguna herramienta sirve para todo el mundo, pero la mayoría de personas sí tienen más facilidad para perder grasa con este enfoque, al menos al principio. Esto como contexto, y pasando ya a tu pregunta sobre los suplementos de cetonas, pues depende del objetivo. Por ejemplo, un error conceptual común de muchas personas que usan la dieta cetogénica es que piensan que cuanto más eleven los cuerpos cetónicos, más grasa van a perder, y esto no es así. Repito por enésima vez que lo que va a determinar cuánta grasa pierdes es principalmente el déficit calórico. Por supuesto, si haces déficit calórico sin entrenamiento de fuerza, vas a perder también músculo, de ahí la importancia de entrenar fuerza cuando hacemos dieta. Bueno, y aunque no hagas dieta también es importante, pero especialmente cuando haces dieta, ¿vale? Pero el beneficio de los cuerpos cetónicos es la saciedad que producen y no que al elevarlos más quemes más grasa. Y por tanto, si estás en déficit calórico con dieta cetogénica y tomas un suplemento de cuerpos cetónicos, ¿qué va a ocurrir? Pues que tu cuerpo usa esos cuerpos cetónicos como energía y por tanto deja de producir cuerpos cetónicos a partir de tu propia grasa, que es lo que realmente buscamos. Dicho esto, si estás empezando con la dieta cetogénica, notas que te falta energía y tienes hambre, pues podría ser que un suplemento de cetonas exógenas te ayude a superar ese bache, a entrar más fácilmente en cetosis, pero desde luego no te va a ayudar directamente a perder más grasa, sino al revés. Y además hay mejores formas para superar ese bache inicial, como explico en mi programa de 0 a Ceto. Por tanto, el uso de estos suplementos en este caso es limitado. Se está explorando también en deportistas que siguen enfoques bajos en carbohidrato, pero de momento no hay resultados positivos y son mucho más caros que alternativas como el enfoque TKD o Targeted Ketogenic Diet, que también comento en de 0 a Ceto, por lo que de momento no lo veo recomendable tampoco en deportistas. Y planteado como un suplemento para tener más energía, como dices en tu pregunta, pues tampoco, la verdad. O sea, no tiene evidencia si no estás en dieta cetogénica. Y en este sentido, como energía, soy mucho más partidario de tomar TCMs o triglicéridos de cadena media, que son convertidos rápidamente en cuerpos cetónicos en el hígado sin pasar por el sistema linfático, como otros tipos de ácidos grasos. Es más barato que los suplementos de cetonas, es más natural. Piensa que en la naturaleza no hay cuerpos cetónicos, ¿no? Y me parece más lógico potenciar nuestra propia producción con TCMs que consumirlos directamente. Y en mi caso, por ejemplo, pues muchas mañanas, sobre todo cuando no desayuno, pues añado 5 o 10 gramos de elixir de Paleobull al café, que tiene TCMs, tiene glicina, tiene colágeno, y me parece mucho mejor opción que las cetonas exógenas. Y lo vamos a dejar aquí. Antes de despedirme, voy a leer una de las últimas reflexiones de la newsletter a la que os podéis apuntar gratis en finesrevolucionario.com/lista. Repito, finesrevolucionario.com/lista. En una escena de la película Lawrence de Arabia, el protagonista enciende el cigarrillo de otro hombre con una cerilla y apaga después la cerilla con sus dedos, sin inmutarse. El hombre del cigarrillo, sorprendido, intenta imitarle. Enciende una cerilla, la apaga con sus dedos y grita de dolor. «¡Oh, eso duele!». «Claro que duele», responde Lawrence. «Entonces, ¿dónde está el truco?», pregunta asombrado el otro hombre. «El truco está», responde Lawrence, «en que no te importe que te duela». A la hora de mejorar su salud o su físico, muchas personas buscan trucos y hacks. Por desgracia, la mayoría de estos atajos no llevan a ningún lado y solo te hacen perder el foco de lo principal.
Por supuesto, hay formas mejores y más eficientes de hacer las cosas, pero no hay trucos. Mejorar es difícil. O como diría Lawrence de Arabia, el truco está en que no te importe que sea difícil. Solo cuando aceptas esto podrás lograr resultados a largo plazo. Y lo mismo aplica a casi todos los ámbitos de la vida. Y ahora sí me despido, gracias por escuchar y no olvidéis dejarnos una evaluación en Spotify, Apple Music, iVoox o desde donde nos escuchéis. Muchas gracias y hasta la próxima.